Grabamos, grabando. Sí, ya. Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida, deja por andar luceros y tú me dejas por otro dejo. Yo me muero de mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, te juro por Dios, de mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro, mira, te juro por Dios. Viva Cristo Rey. Muy buenos días, mis queridos radio televidentes y escucha del mundo entero, transmitiendo desde Colombia, Bogotá, Colombia y Suacha querido, con una bella canción, Los Cucaracheros, de Garzón y Collazos. Qué bonitas fotos, mi doctora Jacqueline, muy buenos días, Dios me la bendiga, ¿cómo se encuentra usted? Esas fotos nos traen grandes recuerdos cuando realmente en el ayer, en el pasado, habían valores y mucho respeto en las relaciones. Mucho respeto, ahí más bien ya es como de los años 1920. Entonces, donde todo era supervigilado y había mucho respeto entre los novios. Los cucaracheros, bienvenidos a este su programa, mis queridos radio escuchas y televidentes del mundo entero, transmitiendo para Cristo Rey, Ontario, California, y todas las personas que se asomen por esta ventanita en este su programa, en este día, lunes maravilloso, de alegría, contentos, positivos, iniciando una nueva semana, iniciando una bella semana en este programa tan especial con la autora, psicóloga, profesora, maestra, bueno, tiene un poco de títulos que ya no sé ni cómo decirle, pero lo importante es que es una excelente persona, profesora, maestra de mucha enseñanza, de mucha trayectoria y nos trae hoy en el programa de reflexiones del ser en el hacer. Bienvenida, mi querida doctora Jacqueline. Buenos días con esta canción, Los Cucaracheros. Muy buenos días para todos aquellos que se han conectado a nuestro hermoso programa, en el cual la invitación es a pensarnos desde esas reflexiones del ser en el hacer, desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos. La canción y las imágenes que tienes de fondo muy hermosos. Preciso, Colombia está haciendo ventana turística también a través del Ministerio de Educación y la internacionalización. Quieren mostrar a nuestro país para que los estudiantes de otras universidades vengan a hacer intercambios, homologuen o diversas alternativas que tienen estudiantes que tienen convenio con nuestras universidades colombianas. Y entonces vamos a tener unos buenos recuerdos, padre, para comentarlos y de pronto los que se vayan agregando a estos programas de academia puedan tener la oportunidad de escucharnos también. Esa es la ventaja de esta alternativa de grabar, porque de una u otra forma se hace en vivo, pero queda grabado para cuando alguien esté interesado en escucharnos y demás. Entonces, bienvenidos, hoy lunes 13 de septiembre, a pocos días de celebrar lo que llaman amor y amistad. Entonces, el padre colocó una canción de, por cierto, muy romántica aquí en nuestro querido país. Mi querida doctora, ayer domingo celebramos 12 de septiembre y hoy 13 de septiembre. En 4 o 5 días tenemos Día de Amor y la Amistad en Colombia. Esa amistad, ese amor que se debe conservar entre las parejas, entre las amistades, entre los amigos, debe ser hoy, a pesar de esta pandemia, muy respetuosa, siguiendo las normas de bioseguridad.
Hoy día ya no podemos darnos tantos abrazos, tantos saludos, por evitar este bendito virus que nos atañe y que nos tiene bastante emproblemados en esta pandemia. Pero ya vamos saliendo al mundo, a la normalidad no creo que volvamos. Esta es una nueva era y tenemos que respetarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que volver a adquirir esos valores que se están perdiendo, mi doctor, en la juventud, esos valores tan bonitos que nos enseñaron nuestros ancestros en el pasado, en la obediencia, en el respeto, en la solidaridad y en la tolerancia, mi querida doctora y mis queridos radiotelevidentes del mundo entero y radio escucha. Bienvenida, doctora, este es su programa. Muy interesante el saludo que haces porque preciso ayer tenía un grupo familiar y hablaban sobre lo que se ha perdido. Y algo de pronto, invitándolos desde las reflexiones del ser en el hacer, algo que sí quiero que resignifiquemos, invitados totalmente todos a esas reflexiones del ser en el hacer, es que evitemos decir volver a la normalidad. Este COVID lo que hizo fue evidenciarnos la urgencia o la urgente necesidad de que el humano volviese a resignificar el concepto de humanidad. Estábamos enmarcados en unos espacios de capitalismo a ultranza, que la gente ya no se preocupaba tanto por sí mismo, cómo se sentía, cómo estaba el otro, la familia, sino ese aparentar, ese mostrar a los otros. Si teníamos casa, carro, además beca, pero algo que de pronto reflexionando con todo el respeto de los países que nos acompañan, se nos ha vendido el imaginario de tener una casa bien amoblada. Decíamos otra vez, sala, comedor, alcoba. Algunos salíamos 5 de la mañana y llegábamos 11 de la noche. No teníamos cómo utilizar ni estrenar ese comedor o esa sala. Mientras que si nosotros hubiésemos estado pensando en esas relaciones afectivas con la familia, muy excelente, excelente, padre, esa imagen de fondo, que es lo que estoy intentando rescatar en mis discursos, es cómo podemos nosotros aprender a valorar la familia solo cuando dejemos el materialismo a un lado. Es un poquito difícil, yo sé, nos venimos acomodadas o pensándonos desde los lujos, y esos lujos son los que están de pronto alejando esa humanidad. Entonces sí me gustaría, como decíamos, que no se hable tanto de esa normalidad, porque al menos en mi país, con el amor que le tengo a mi población y a mis departamentos, porque como tú dices, he sido formadora de formadores a nivel nacional, entonces conozco los rincones de mi planeta, de mi país. Iba a decir de mi planeta, ya quisiera tener el gusto de conocer, pero vengo formada con un padre que me enseñó a conocer la historia a través de los libros. Entonces es muy interesante, aprovecho el comentario, para decirle a los oyentes, a los que nos ven, a quienes nos acompañen, que no olviden conseguir, le digo a mis estudiantes, el globo terráqueo o el mapa donde pueda usted ubicar los países o los lugares cuando se hable de ellos. En nuestra época de jóvenes, de niños, nos hablaban de sitios sin saber dónde estaban, pero sí recuerdo a mi profe con un mapamundi nos decía, mire dónde quedan los países. Entonces cuando uno empieza a leer, empieza como a imaginar dónde queda. Claro, el tiempo es bien simbólico porque como lo plantea nuestro querido Einstein, y ahora confirmado con la nave que mandaron a Marte, que el tiempo es bien relativo. Entonces no podemos hablar de tiempo pasado como si fuera quién sabe cuántos años, pero el pasado puede ser en unos segundos, ya cuando uno cambia el tema o así siga continuando con el tema de lo que se está dando. Entonces, en ese orden de ideas, la familia siento que debe otra vez como reorganizarse. ¿Para qué se es familia? ¿Para qué se tienen hijos? ¿Cuál es el deber entonces de nosotros como papás? Y ahí sí, independiente de lo que nos quieran hacer creer frente a la sexualidad no es solamente tener hijos, es disfrutar de la compañía. Y el padre dijo algo muy interesante. Como psicóloga social me atrevo a decirlo, vengo trabajando sobre neurociencia y neuropedagogía, y se nos ha hecho creer que el tacto es necesario para hacer lazos familiares.
y los primates nos muestran, los que creen en el evolucionismo, piensan que es el proceso de evolución evolutivo el que nos ha traído hasta acá desde la ciencia, como lo ha marcado, que es con el cual me identifico también. Ellos mostraban cómo los humanos se fueron agrupando y encontrándonos en esa humanidad para formar lo que hoy conocemos de sociedades o política, porque también está padre, y quienes nos oyen o escuchan en este programa, que relacionan el concepto de política con un color o con una derecha, izquierda, centro. Para colmo está tan confundido casi todos los países con base en las políticas, que le colocan cualquier nombre. La invitación a través de nuestro programa es que el pensamiento político es el que no podemos perder. Es que usted entienda que lo que usted piensa y decide es una política, es su política. Y como pensamiento político es lo que nosotros estamos intentando unirnos a través, por ejemplo, con el padre. Él a través de sus creencias y sus pasiones religiosas, y yo desde esas pasiones humanas, de cómo hacemos que los humanos entendamos que somos importantes y que no somos los dueños del mundo, sino que tenemos que ayudarla a cuidar para transformar para esos futuros. En las imágenes, como vemos, siempre habrán niños que van a crecer, y lo que me gusta de los campesinos en todos los países es que ellos no fueron mezquinos y sembraron y plantaron árboles para unos futuros ciudadanos que no saben ni siquiera quiénes van a ser, porque recordemos, quienes trabajan la agricultura y la naturaleza, para ver un árbol se necesita casi 100 o más de 100 años, o sea que a veces por el número de años que cada país maneja de calidad de vida, algunos ni alcanzarán. Sí, sé que hay algunos muy privilegiados que duran 100, 120, sí, y lo celebran. Pero entonces en este momento es como hacer esa proyección a cuidar nuestro planeta, a ubicarnos desde esa resignificación de qué es lo humano, por qué es importante lo humano, y lo que el padre mencionaba de las relaciones, de eso afectivo, que no necesariamente tiene que ser de, uy, qué imagen de nuestros antepasados, vean. Sí, mi querida doctora y mi querido radio televidentes del mundo entero. Estas imágenes nos recuerdan las familias aristócratas del ayer, de nuestros ancestros. Es una imagen bastante interesante, bastante bonita, donde nos remiten a los valores, ¿sí o no, doctora? Sin embargo, yo me pregunto hoy día, ya una familia son esposo, esposa o ella sola, porque muchos casos se están viendo en Sudamérica, ella sola con 1 o 2 niños. Ya esa familia se está perdiendo, ya esa responsabilidad de papá con sus hijos, ya no la hay. Qué tristeza, mi querida doctora. Se conocen el abuelo, los nietos, los tíos en un velorio. En un velorio es donde más se reúne la familia. Cuando se muere alguien, ahí sí se conocen tantas personas, tantas familiares. Vea, yo no sabía que tenía tantos tíos, tantos hermanos, tantos primos. Qué tristeza. Ya no hay esa fraternidad familiar. ¿Cómo hacer, doctora Jacqueline Prieto Ortiz, cómo hacer a la juventud que reflexione sobre el ser en el hacer de nuestra familia futura? ¿A qué le apunta la sociedad, la juventud de hoy día? ¿Cómo va a ser esa juventud en el mañana cuando sean adultos y tengan un hogar, una responsabilidad? Cuando ya hoy la palabra familia se está perdiendo y muchas personas, doctora, dicen, yo me caso con un perro, yo no voy a tener hogar. Es más, doctora, he escuchado por ahí muchos jóvenes que dicen, yo pienso casarme conmigo mismo. ¿Qué es eso, doctora? El mundo está loco, respetando las cosas y creencias de toda la humanidad, porque no soy quien para juzgar, pero la familia es la familia. La familia es el núcleo principal de la sociedad. Toda sociedad. Si queremos hacer sociedad, si queremos salir adelante, debemos tener una familia honesta, una familia con muchos valores. Recalco, los valores no se pueden perder. La ética, los valores no se pueden perder
donde haya un mutuo respeto a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Doctora, hoy día se ven muchos hogares geriátricos con muchos abuelitos abandonados. Los hijos ya los tiran allí a los ancianatos, a los orfanatos. Y es mucha la tristeza que uno recibe cuando uno tiene como un sentido de pertenencia familiar. Pues me llama mucho la atención hoy nuestro programa y nuestro encuentro, porque preciso tengo este libro que también muestra imágenes de nuestra querida Colombia. Quería mencionar, ya que estábamos hablando dentro de la cultura y cómo promover estas acciones y como dices de resignificación y de reflexiones, Rubén Ardila es uno de los escritores que ha trabajado sobre la cultura colombiana y sobre la familia. Y algo que me ha llamado la atención de pronto para reflexionar es que a veces las investigaciones generalizamos y al generalizar cometemos pues ahí sí el atrevimiento, puedo decirlo con todo respeto, al generalizar de querer homogenizar el ser humano y no se puede. Entonces, cuando dice el padre, claro, ¿cómo hacemos con estos jóvenes que no se quieren comprometer? Siento yo más que sea que el matrimonio y demás viene dándose es con un compromiso. Entonces, cuando nosotros hablamos, o esta psicóloga habla de resignificar, la invitación es a ese padre, que podamos resignificar la sociedad y poder decir, oye, mira qué interesante, podemos hacer un mundo mejor. Esto es lo que venía dándose y nos está afectando, ¿cómo lo podemos cambiar? Entonces, por eso se necesita un pensamiento político, padre, donde podamos decir, mire, por ejemplo, ahí la familia compartiendo. En mi casa yo me acuerdo que decía que un pan para todos, y hay familias que aún se conservan, que el papá es el que come bien, porque es disque el que consigue la plata, y nosotros miramos cómo comen a veces esos papás o cuidadores, depende de la cultura. Entonces, por eso me llamaba la atención, padre, el tema que tú planteabas, o que se había planteado en un momento, de cómo ayudar a tocar el tema a través de este programa de reflexiones del ser en el hacer, sobre la importancia de las culturas, y ahí es donde viene nuestra invitación. Este libro, como les decía, es de, mire, en la portada, de todas maneras, aparece en nuestros inicios de ese colombiano, y es Psicología del Hombre Colombiano, Cultura y Comportamiento Social. Algunos escritores, dime, padre. Ya que dice usted, doctora, la cultura colombiana, ahí estamos viendo estas imágenes del ayer, donde hace más de 30, 50, 60 años, el río Bogotá era un río donde se podía ir a hacer los paseos de olla y compartir. Ahí está familia, ahí está el abuelo, la abuelita, los tíos, los sobrinos, compartiendo de verdad, donde se daba a todos por igual y, como usted acabó de decir, una ración especial para el jefe de la familia. Hoy día nosotros somos egoístas, no compartimos nada, no sabemos compartir, somos muy egoístas, y esta cultura debemos rescatarla. Rescatarla, doctora, con los valores que usted está diciendo, respetando todas las culturas de todo el planeta. Total. Sí, porque mira que al hablar de cultura, y como estamos en un programa ahí sí nacional e internacional, nacional porque Soachita es de mi querido país Colombia, es yo en representación del centro, aunque soy de Soacha, y quienes nos vienen acompañando en los programas de Perú, igual a nivel internacional, como decíamos, porque por eso se llama Cristo Rey Radio TV Ontario, California. Entonces, en ese orden, quienes nos puedan acompañar, pero que igual se pueden vincular a través de esa modalidad de interés de ver los programas, lo del COVID evidencia a nivel mundial, padre. Eso es lo interesante de lo que se está dando ahorita, que antes los medios eran solo unos canales nacionales y no podíamos ver más. Al surgir el COVID,
hubo estrategias para que la gente pudiese comunicarse y gracias a esas estrategias es que no morimos más en Latinoamérica. Y si no, nos había pasado lo de la peste negra. No había cómo comunicar, cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo sobrevivir. En cambio, con el COVID tuvimos la oportunidad que hubo esa comunicación alternativa. Jóvenes, periodistas, comunicadores, interesados en, valga la redundancia, comunicar cómo estaban pasando otros países con lo de la vacuna y las muertes y demás, que al inicio mostraron unas escenas muy tristes, muy dolorosas de ver cómo la gente infartaba y caía en el piso, que luego ya nos fuimos pues protegiendo y en la medida que nos hemos ido vacunando en los países y en las comunidades han generado esa conciencia, ese conocimiento de que es mejor protegernos. Claro, no deja de lado que hay algunas culturas todavía que tienen miedo de que se les pase cualquier cosa, como para no entrar en detalles de que el desconocimiento puede dar a generar eso, pero es algo parecido, papás, oyentes, padres, cuando nos decían que vacunemos a los hijos contra la viruela o la varicela, ¿qué tal los papás temerosos de que en esa vacuna hiciera o le aplicaran otra cosa, no la hubieran colocado? Pues tendríamos más enfermedades u otra cantidad de pandemias o demás generadas por el descuido, mientras que en ese momento, claro, nosotros pensando en nuestros hijos, yo me acuerdo, tengo 2 hijos, y en la medida que los tuve, me decían, tiene que colocarle estas vacunas, y uno no preguntaba, uno se las colocaba, y no sé de dónde viene tanta desinformación, padre, porque también los medios se han prestado para eso, que no comunican, sino desinforman. Y cada uno de acuerdo a sus intereses, a sus reflexiones, van, mira, por ejemplo, y vi unas imágenes de esas, donde hasta el gato, vea, tiene, alguien decía que tiene el color como si tuviera mascarilla. Le digo, pues eso es lo interesante, que parece que el gato también tuviera mascarilla, pero no, yo acerqué la imagen y porque ya había mirado esa imagen muy bonita. Entonces, nosotros por eso guardemos imágenes de todo lo que está pasando en este momento, porque nos va en unos años, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos van a saber de nosotros. Eso es lo fascinante de la historia, que nada se queda guardado ni nada se queda. Ahí está. Lógico, habrá de todas maneras, como hablábamos, de todo. Unos hablando de unas cosas, otros, ¿qué será verdad, qué será mentira? Pues por eso me fascina la ciencia. Y a los jóvenes, en vez de estar siguiendo a otros que no tienen idea a veces de cosas, la invitación viene a leer, analizar, quienes hagan investigación desde sus universidades, corroborar al país o a los países lo que les falta es investigación y escribir. Mi trabajo de la maestría, que propósito a toda la comunidad que nos está oyendo, estoy muy contenta porque está próxima a llegar mis resultados de aprobación, porque ya me dijeron que del 15 al 16 de septiembre nos dan el resultado de los ajustes que debo hacer y me siento muy contenta porque ahí estoy invitando a todas las instituciones, a los profes, a que hagamos investigación. La investigación es la única que nos puede ayudar a transformar las sociedades y los países. ¿Qué evidenciamos? Que Latinoamérica y más Centroamérica, como dicen algunos jóvenes, se necesita más educación, menos policía. Yo estoy convencida que si formamos para la vida, no necesitaríamos invertir en fuerzas militares ni policía nacional, sino gente más culta que nos autorregulemos y podamos ser mejores seres humanos. Pero sabemos que depende de los países, pues hay unos intereses que no les conviene que haya paz, porque entonces ese dinero que utilizan para esos fines, pues ¿qué harían? Son 1000 cosas las que de una u otra manera cada país entra en esa crisis de conocimiento y desconocimiento. Doctora, usted dice de investigación, ¿podría por favor colaborarnos con unos tips sobre qué podemos o qué puede hoy día la juventud investigar, ya que hay un letargo, una pereza de investigar, de leer, sobre todo en la juventud, porque no les enseñamos? Nuestro país latinoamericano somos demasiado perezosos la mayoría, y perdón por decir
la mayoría de países de Sudamérica. Nosotros vemos que en otros países les obligan a un niño a leer no sé cuántos libros al año. Y ahí es donde les invitan a leer. Nosotros somos perezosos para la investigación, perezosos para la lectura, y eso yo pienso que está dentro del hogar, dentro de la casa, en la cultura que nosotros les enseñemos a nuestros hijos. A ver, hijitos, a ver, niños, a ver, jovencito, vamos, siente aquí el perro, el gato y vamos a leer. Vamos a hacer una lectura animada. Vamos a ver unas cosas importantes que esto le puede servir a usted, mi querido hijo o hija, qué sé yo, sobrinos, nietos y demás para el futuro. Hacerlos que leamos. Entonces le pido por favor a ver si usted nos regala unos tips de investigación. Claro. Mire, doctora, por ejemplo. Mire el cuadro que está en el fondo. Por ejemplo, ahí sí, hablando de cómo hacemos con los jóvenes, yo les doy Humanidades 1 y Comunicación Oral y Escrita a los estudiantes, como decíamos, de la universidad donde me desempeño como docente catedrática. Y allí lo que me gusta del sílabus, padre, es que ellos tienen en cada corte trabajan unas edades. Entonces entramos a trabajar la era prehistórica o la paleolítica, para luego entrar a la edad antigua. Y desde la edad antigua esas imágenes, ellos las analizan, las leen, y podemos hacer, les decía, que no vamos a criticar porque el pasado es pasado, y el pasado sirve para fortalecer la historia. Si nosotros nos quedamos sufriendo y pensando que quién nos hubiera conquistado, porque por ejemplo para mi país, Colombia, cuando hablan de los españoles, pero hay otros países igual que están en situaciones delicadas, como dices tú, de Centroamérica para abajo, lo que llaman mi cono sur para los que nos están escuchando, en ese desconocimiento, las instituciones, pero hay que entender, padre, por eso no hay que juzgar tampoco a todos los que nos están escuchando. La academia tenía una función que era doctrinar o domesticar. Si nosotros lo miramos, el significado desde los primeros momentos de la RAE, o no tanto de la RAE, sino desde la etimología. Luego es a través de la edad antigua, con los socráticos, donde empieza a hablarse de lo que hablan Paideia, que es el cómo formar o hacer. Se acabó eso, pero luego vino el oscurantismo, y ese oscurantismo es el que transgiversó todas las informaciones a nivel, ahí sí se puede decir, mundial. Entonces, cada país va adecuando sus planes de estudio de acuerdo a sus necesidades, y me parece súper interesante. He sido docente de SENA, por ejemplo, con ciclos de técnico, tecnólogo y profesional, pero en este momento soy docente de ciclos propedéuticos de educación superior. Entonces uno logra mirar la diferencia, y me atrevo a confirmar que no importa es qué institución imparta el conocimiento, es que el conocimiento es individual, es de cada uno, es el interés. Las instituciones lo que le llevan a uno es a conocer la historia. De pronto alguien decía, pero nos adoctrinan. Yo podría decir lo mismo, tengo 57 años y he estado por educaciones de todas las clases, pero cuando empiezo a hacer un análisis, usted decide qué camino seguir. Por eso es importante el pensamiento político, padre. Entonces, a mis jóvenes que nos están escuchando, es cómo se hace investigación, leyendo, pero no creyendo en un autor y haciendo lo que el autor dice, porque repetiríamos lo que el autor ya investigó en esa época. ¿Qué es lo que debemos hacer? Leer autores que nos den la posibilidad de reflexionar. Este lo tenía preciso hoy para comentarlo, por eso me parece muy interesante lo que hemos coincidido, que lo que me gusta de este programa es que no hablamos antes qué es lo que le vamos a decir a ustedes, sino generalizamos en un momento de qué es lo que vamos a reflexionar del ser en el hacer. Y casi siempre hemos coincidido, mis queridos oyentes y quienes nos siguen en este momento, en los temas de cómo hacemos para que nuestros países, no necesariamente Colombia o Latinoamérica, sino cada país donde usted pueda escucharnos, se sienta a gusto, que esté feliz con lo que hace, que hay países desarrollados que se aburren porque tienen todo y no saben en qué invertir su tiempo, mientras que hay países donde no tenemos nada y también nos desesperamos porque queremos tener. Y más bien la reflexión sería,
Venga, ¿y qué tal que no sean cosas materiales lo que necesitemos, sino ubicarnos como seres humanos y de pronto lo que nos han calificado a los que nos fascina trabajar en lo social, en lo comunitario, en mejores países que lo llaman a uno altruista? ¿No sería más bien la necesidad de hacer eso? ¿Cómo cada generación va conservando esos principios, como el padre decía, desde la ética? Porque ya sabemos que la ética y la moral van por un camino, porque ahí es donde viene la ética se me fue ahorita el nombre del autor, igual que por aquí lo tengo en la biblioteca, pero dentro de esa ética y moral y esos principios que nos ha enseñado la familia, es donde nosotros debemos como unirnos y prestar servicio a que nuestros países estén mejor. ¿Y cómo se hace investigación? Pues yendo a las universidades y, ¡ay, qué bonita es! Y yendo a las universidades, revisando esas investigaciones, retomando las investigaciones que hay para dar mayor razón. Con el COVID, ¿qué se dio cuenta? Que necesitamos educación y que necesitamos más médicos, más ciencia. ¿Y cómo podemos hacer ciencia? Pues ahí sí, como decíamos nuevamente, investigando para saber cómo en caso, por qué la situación se dio tan dura, porque no estábamos preparados. Claro, yo hago una pregunta con todo el respeto de quienes nos siguen. ¿Usted está preparado para vivir? No, nacimos nomás y cada día nos trae un reto para ser mejor, para vivir bien, para solidarizarnos con el otro. Y de pronto, no tanto mirando, como decía un profe, que están queriendo conquistar otros planetas donde ni siquiera somos capaces de cuidar este. Pero entonces yo reflexiono y digo, claro, porque el que tiene dinero siempre está pensando en hacer con él lo que le parece. Y si nosotros no nos damos cuenta, pues la ciencia está mirando cómo ir más allá, mientras que algunos de las clases populares no nos damos cuenta que la vida no está centrada en comer, dormir, trabajar y estudiar, sino cómo con lo que sabemos podemos brindar mejor calidad de vida a nosotros mismos y asimismo esas generaciones. Sé que hay unos países, dime, padre. Doctora, usted ha tocado tantos puntos que a la final lo resumimos en dos: en la familia, hoy en la pandemia. El Japón, por ejemplo, es uno de los países que siempre lucha para que la familia nunca esté desunida. A la familia antigua, hoy día en la familia moderna, y siempre está el vínculo familiar. Nosotros, como usted misma lo acaba de decir, invitando a la juventud del mundo entero a que nos culturicemos, a que leamos, a que no le hagamos caso a un solo autor. Yo tengo la tendencia de investigar junto con mi esposa, de investigar muchas culturas y de tomar de esas diferentes culturas qué me sirve a mi cultura, qué me sirve a mí personalmente de esa cultura, rescatar valores, rescatar enseñanzas, respetando el credo en cada cultura, respetando todas las cosas de cada cultura y analizando esa cultura que me puede servir a mí personalmente como ser humano, para ahí hacer una reflexión de mi ser, del ser en el hacer y aplicarla a la sociedad, a la humanidad. Porque como usted dice, doctora, la vida no es solo comer, disfrutar, sexo, qué sé yo, infinidad de cosas materiales. La vida es amor, felicidad. Venimos a esta vida, a este mundo, a ser felices y a ayudar a los demás. Qué importante, doctor, este programa maravilloso, este programa donde le hemos dado un toque especial en la disciplina, en la familia, en el amor. Disciplina y amor. Cómo poder formar, cómo poder sacar adelante esta juventud, doctora, que está tan perdida, la mayoría de jóvenes. No sabemos, nosotros nos preguntamos y decimos, se me salió de las manos, ¿qué pasó? No hay respeto, no hay solidaridad, no se le ve al joven que quiera estudiar, que quiera investigar. Esa actitud de pereza, esa actitud de flojera, no sé qué pasa, doctora. Entonces, no hay mal que por bien no venga, mas sin embargo esta pandemia nos ha reunido a que hagamos una reflexión en la familia,
en la Total. familia. Pues mira que con base en lo que estás diciendo y recogiendo de pronto desde lo de Japón, quienes consultamos, la historia dice que ellos se preocupan más porque ellos sean más personas, más humanos, el respeto, el cuidado prime en cuanto a los logros, objetivos y demás. Claro, no quiere decir que no se dé, sino es un valor agregado. Si nosotros nos pensáramos como humanos, en el respeto al otro, en el cuidado a los abuelos, a los ancianos, a nuestros papás, pues seríamos una generación diferente. Claro, de una u otra manera, por eso es donde están pensándose que Japón puede llegar a ser la primera potencia mundial. Claro, algunos se asustarán porque dicen que luego no es Estados Unidos, pero hay un montón de cosas en las cuales están dando desde los economistas y el círculo donde me muevo, que Japón puede llegar a ser esa potencia mundial porque está ahí en ese, y tiene una ventaja que es lo que acabas de decir, las relaciones humanas, ¿cómo son ellos? Por ejemplo, en nuestras instituciones se nos maltrata desde Colombia y es algo que no he podido comprender. Nosotros fuimos en la época de verdad, se reina más el oficios varios, que la familia sea guarda de seguridad, porque nosotros somos de escasos recursos. Estamos gobernados por 4 o 5 familias que son las que han hecho que nuestro país esté en la crisis que está. Dejando a un lado lo de las 5 familias, pues nosotros dentro del pueblo hemos intentado sobrevivir. Entonces, a veces en pensar sobrevivir, se nos olvida que el otro es importante. Y preciso para colmo de males, Colombia la antecedió el paramilitarismo, el narcotráfico y demás. Entonces, los jóvenes han ido creciendo en un derroche de apariencias. Claro, y los otros países, claro, no estamos hablando en general, sino que cada país debe revisarse desde cada país. No podemos generalizar. La psicología cometió un error en un momento de homogenizar pensamientos y homogenizar comportamientos. Entonces, con todo respeto a las personas que de pronto hasta me están escuchando, de mis colegas, estamos intentando es cómo, aquí viene la reflexión para que no me vayan a malinterpretar y decir que cómo así que estoy hablando de la psicología. No, es que cuando nosotros hacemos investigación, la investigación evidencia falencias. Y mire en el capítulo 2, cuando dice los presupuestos de la psicología científica. Al estudiar un problema como el que estamos hablando de la historia, de la cultura, que es el que habla Rubén Ardila, este libro, si lo analizamos, es de la editorial de 1992, tercera edición. O sea, alguien puede decir, uff, pero mire cuándo. Ah, por eso lo traje, porque nosotros lo que tenemos que retomar es las investigaciones que se han tomado para ir analizando los avances que se han tenido. No podemos coger a un autor y meternos en ese cuento de homogenizar el pensamiento, porque mire lo que dice bien interesante. Al estudiar un problema como este, cuya importancia parece haberse reconocido desde mucho tiempo atrás, es preciso usar una metodología muy estricta y evitar en cuanto sea posible los sesgos. Cuando se habla de sesgos, es que usted ya va predispuesto a encontrar lo que quiere hablar. Entonces, cuando vienen y me dicen en mi país que hay, fue seleccionado en los países con felicidad, yo le dije, claro, si vienen a carnavales o en fiestas y nos preguntan, ¿quién en fiesta y en carnaval no está feliz? Pero si ustedes van a los lugares, el Chocó, que lo he visitado, a sitios de las periferias de los municipios donde no tienen que comer y el campesino tampoco tiene con qué herramientas como otros países que aran la tierra ya industrializados, nosotros como país colombiano. Entonces ahí es donde viene, como yo no sesgo, es cuando no digo, claro, como tal país o tal otro, no, es mirar, observar, como lo llama la investigación, tomar apuntes. Por eso los diarios de campo son súper importantes, y en unas sociedades donde la educación no se enseña a escribir, sino que se nos obliga a escribir, pues es difícil escribir esto, y lo logro confirmar ahorita con mi maestría. La falencia que tenemos para escribir es muy grande porque no se nos ha enseñado a amar lo que hacemos, sino nos ha impuesto qué debemos hacer. Así es, mi querida doctora. Así es, mi querido Radio Escuchas.
transmitiendo desde Colombia para el mundo entero. Les vamos a solicitar, con el permiso de todos los radioescuchas y televidentes, un minutico nomás, mi querida doctora. A ver, ¿usted quería decir Esa algo? película sí me gustaba. Ahí en la familia, en el cine, también hay un entretenimiento de la familia. A pesar de ser actuar algunas cosas no correctas, ellos se aman, se respetan y se ayudan. Vamos a ver este pequeño video y ya volvemos al tema de la doctora Jacqueline Prieto, que muy seguramente de esta película, de este video, vamos a tomar algún apunte importante. Look, a new chapter. Don't torture yourself, Gomez. That's my job. Listo, mi doctora, ¿qué pudimos observar ahí de ese pequeño video? No, pues ahí sí, con todo el respeto, padre, y quienes nos acompañan, era una de las que yo veía cuando era muy joven. Ahí sí, como dicen los jóvenes, ¡uf! Pero algo que usted acaba de mencionar de es que esta familia, dentro de sus diversidades, siento que también podría ser como una analogía, es de mirar eso que los une a ellos. ¿Por qué nuestras familias hay tanta discusión, hay tanto pelea, hay tanta rabia, hay tanto rencor al interior del, no necesariamente Colombia o Latinoamérica, sino si miramos desde los diferentes países, cada uno de ellos manejan unos estereotipos? Y lo que me llama de esta película bastante, o me llamó mucho la atención, era esa diversidad, pero el respeto también por cada uno de los actores que hicieron posible esta serie. Entonces yo decía que es como una analogía donde ubiquémonos nosotros en nuestras familias y respetemos esa diferencia. Yo no sé por qué es tan difícil. A veces hermanos que se odian, primos que no se pueden ver, hijos que odian a sus papás, y sobre todo tenemos una frase que la he escuchado más de una vez en terapia o en sesiones de terapia, que dicen: yo no le perdono. Oye, porfa, entendamos desde las reflexiones del ser en el hacer que nosotros somos producto de una cultura, y esa cultura es la que tenemos que transformar. Los papás no son malos, por ejemplo, ahí sí ubicándome en mi país, cuando dicen es que ese papá violó, mató, hizo, no, venimos en unas situaciones donde no se nos ha formado para ser papás. Entonces, si vemos que los papás están haciendo cosas que no son correctas, ahí sí es donde digo que las instituciones encargadas de castigar, más bien lo que deberían hacer era formar. Yo sigo pensando que la policía no es lo que necesitamos. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensarnos para actuar de una manera que no tenga que ser sancionada, sino al contrario, siempre viendo un beneficio o un bienestar. Y retomando esta serie de la familia, yo me acuerdo que cuando ellos al interior hablan de cómo la gente los ve, ellos sin pensar de todas maneras respetan a los de afuera, a los vecinos, cuando hacen las menciones del colegio, y ellos sin saber, pues igual, es una película, pues lo que quieren hacernos ver, pero dentro de esa película muestran al interior cómo se respeta, pero de la visión que ellos tienen también de ese otro mundo que los observa. Y en ese orden, pues sí se reina lo que es el afecto y el respeto a pesar de sus diferencias. Bien, mi querida doctora. Entonces, mis queridos radio televidentes del mundo entero, ya prácticamente estamos a punto de terminar este programa y nos ha dejado la doctora Jacqueline Prieto con este programa, valga la redundancia de la palabra, una reflexión del ser en el hacer. Una reflexión del hoy y del ayer, una reflexión de rescatar esos valores que tanto necesitamos, que no hay respeto, que no hay un sentido de pertenencia familiar. Y hoy, en esta pandemia que nos rodea, debemos seguir ayudándonos mutuamente. Vuelvo y repito la palabra, con respeto, con solidaridad y con mucha tolerancia
aceptando a nuestros progenitores como son, sin juzgarlos, a nuestros hermanos. Usted dijo una frase muy interesante y yo he visto muchos casos. Los hermanos se odian, los primos se detestan, los papás se detestan también. Hay cantidad de divisiones, de divorcios, y ahí los que más sufren son los niños. En estos días, y precisamente creo en el día de ayer, una persona me llamó por allá y me dijo: padrecito, estoy totalmente desesperada. Totalmente desesperada. ¿Y eso por qué, mi niña bonita? El padre de mis hijas y de mis hijos se me casa mañana. ¿Cómo así? Una relación de 10, 12, 15 años, cuando ya el Señor le dice a esta persona: no quiero vivir más con usted. Pero la verdad es que no entablaron de pronto un diálogo, el por qué, investigar los motivos, qué pasa, cuándo, qué valores tiene esa persona que se intercala en el camino de ese hogar para desarmar ese hogar familiar. Y los que sufren son los niños. Una niña de 15 años y una niña de 6 y otra niña de 2 y otra niña de 3. Que es esa responsabilidad con que está hoy la juventud, los valores de la humanidad. Y usted ha dicho, en nuestros países no formamos para ser familia, no formamos para ser papás. Qué interesante que nuestros gobiernos, especialmente nuestro país Colombia y muchos países del cono sur, como usted llama, se encargaran de educar nuestra juventud para que fueran unos papás de ejemplo, unos papás excelentes. Mi querida doctora, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias y quiero que usted haga una reflexión y una invitación especialmente a la juventud y a las familias de hoy en esta pandemia. Pues algo, como veníamos hablando desde la investigación, no quería dejar de mencionar o cerrar con el tema de la investigación desde la psicología, con ese afán de homogenizar pensamientos. Y miren este párrafo cuando dice: la psicología se definió originalmente como la ciencia del alma y más tarde como la ciencia de la mente. Y hoy la definimos como la ciencia del comportamiento, entendiéndose por tal todo lo que un organismo hace o dice. Es una ciencia natural al mismo tiempo que una ciencia social y muy especialmente una de las llamadas ciencias del comportamiento. Entonces, en este orden, ¿por qué quise hacer como esta reflexión desde esta investigación del comportamiento humano? Es porque a veces nosotros creemos en cosas que vemos o nos dicen. La invitación hoy es a cada uno al interior de cada ser, como de pronto en los primeros acompañamientos que hice con el programa, hay un análisis que se hizo de las dimensiones del ser humano y una de ellas es al interior. Aprenda a identificar, como dice el Principito, solo con los ojos del corazón se ve, miremos hacia adentro y no juzguemos las cosas, sino más bien aportemos en la transformación. Y una recomendación que siempre la hago tanto a mis estudiantes o en las culturas donde voy a dar charlas o conferencias, es intentemos no hablar de nada ni de nadie para no hacerle daño, sino más bien en qué podemos transformar esas... si no me afecta lo que hacen los otros, no entremos en el círculo del maltratar o del denigrar al otro, sino más bien mantengámonos en silencio. ¿Usted qué opina? Si no sabe nada, quedémonos en silencio, mis queridos oyentes de Cristo Rey Radio TV, desde mi querido país Colombia, que lo quiero con toda mi alma y que por eso aplico en mis... clases con mis estudiantes, esas reflexiones del ser en el hacer desde las humanidades y desde la comunicación para que transformemos estos seres humanos independiente de donde cada uno nos escuche, porque igual usted también puede hacer historia en la medida que va cambiando su forma de pensar y de hacer. Recordemos que es con el ejemplo que transformamos y que la investigación es súper clave. Entonces, bienvenidos todos aquellos que quieran aportar en estas transformaciones sociales. Bien, mi querida doctora Jacqueline, muchísimas gracias por su valioso tiempo que desinteresadamente ha
aportado usted desde hace ya más de un buen tiempo, un año, Un ya año, sí, prácticamente cómo pasa el tiempo. trabajando en bien de la comunidad mundial, en bien de la juventud, en bien de una sociedad donde nos decimos y nos hacemos la reflexión del ser en el hacer. ¿Qué estamos nosotros o yo personalmente me cuestiono? ¿Qué estoy yo haciendo hoy a este nivel mundial, a nivel del siglo XXI? ¿Qué estoy haciendo yo en bien de mí mismo y en bien de la humanidad? Mis queridos radioescuchas y televidentes del mundo entero, los invitamos para que nos sigan viendo en este programa de reflexión del hacer todos los lunes a las 10 de la mañana, hora Colombia, a las 8 de la mañana, hora Ontario, California. Dios les bendiga a todos mis queridos radioescuchas y pueden llamarnos al teléfono el signo más 57 311 575 9489 con este humilde servidor, el Padre Tito. Y a la doctora Jacqueline Prieto, ¿quiere dar su teléfono, por favor? Padre, pero recordemos que hubo una modificación en nuestro país, Colombia, con los indicativos. Ahora ya se marca es con el 60 para de celular a fijo. Y de los celulares a celulares, sí, no tiene ninguna dificultad. Bien, doctora, sin embargo, la invito con todo respeto a que dé su número telefónico, un correo. Claro, bienvenidos. Pueden buscarme por las redes. Tengo un canal de YouTube que es Jacqueline Prieto igual, ahí encuentran los videos que voy subiendo con las experiencias. Mi teléfono, pues igual como dice el padre, es 57, pero es 60. No creo que es 60 ya, padre. Pero bueno, entonces ahí luego revisamos y les compartimos en la próxima semana los números que quedaron, pero el mío es 300-222-7631. Igual alguien me preguntaba que si hacía terapia online. Por supuesto, quienes estén interesados en algún apoyo psicológico, charlas, conferencias en los que considere que puedo aportar, con muchísimo gusto. El 23, padre, tengo una ponencia en Argentina y a todos los que nos están escuchando para hablar desde esas pedagogías activas de nuestro querido Paulo Freire. Entonces, muy bien, doctora, felicitaciones. ¿Y cómo hacemos para verla y escucharla? Voy a preguntar y la próxima semana, el lunes alcanzamos, de hoy en 8 les alcanzo a dar el enlace porque es para el 23. Entonces, conseguiré a través de la persona que me habló de la Universidad de Argentina y les comparto el enlace pues para que me acompañen allí y puedan escuchar un poquito de cómo podemos transformar la academia a través de esas acciones y gusto por lo que hacemos. Entonces, un fraternal saludo desde mi querida Bogotá, Colombia, que el universo los acompañe y les dé salud, bienestar y sobre todo amor a sí mismos. Bien, mis queridos radioescuchas, y los dejamos con la canción bonita de Garzón y Collazos, Los Cucaracheros. Felicidades y feliz fin de semana. Digo, feliz inicio de semana. Inicio de semana. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Bendecido inicio de semana. Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida, deja por andar luceros y me dejas por otro dejo. Ya voy, yo me muero de mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, te juro por Dios, de mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro, mira, te juro por Dios.